Pues ahí está, y fíjese que en este periodo vacacional de Semana Santa, como en cualquier otra época de asueto, la Ciudad de México, pues es el mejor destino turístico del país. Y para explicarnos por qué, pues ya está con nosotros aquí Carlos McKinley, quien es el titular de la Secretaría de Turismo. Bienvenido, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Alejandra. Muy contento de estar aquí, Oye, ya yo listos no sé, para arrancar. Yo no sé tú, nosotros ya estamos listos, pero para saber qué nos ofrece ahora la Ciudad de México en materia turística, es una ciudad maravillosa, siempre hay actividades y ahora les toca a ustedes pues sorprendernos, tanto a los locales como a los que vienen de visita. Sí, y bueno, evidentemente los locales somos muchos y los que vienen son muchísimos también. Estamos esperando la llegada por lo menos de unos 630,000 personas que se van a hospedar en hoteles o a través de algunas de las plataformas y una cantidad similar de personas que van a llegar a nuestras casas. Tú sabes que en vacaciones siempre llega un amigo, un familiar, alguien que no esperabas y dice, oye, me voy a quedar 2 o 3 días aquí. Pásale. Bueno, pues pásale. Claro. Si es así, llegamos a superar el 1,000,000 de personas que vienen a visitarnos. Eso es maravilloso. Secretario, ¿y qué habrá de particular en este fin de semana? Es decir, sabemos que tenemos sitios emblemáticos, recintos históricos, culturales, que siempre están al alcance pues, de todos los capitalinos y los que nos visitan. ¿Habrá algo diferente, especial para estos días? Además de que no hay tráfico y bueno, podemos llegar más rápido. Claro, bueno, evidentemente hay actividades religiosas que tienen que ver con la temporada. Por ejemplo, el famoso Vía Crucis de Iztapalapa y que se repite en algunos otros lugares. Hay muchas ferias en distintas delegaciones o alcaldías del sur de la ciudad y que vale la pena conocer. Ustedes estaban comentando de una en Milpa Alta que se llama el Tianguis Turístico. Vamos a estar ahí mañana nosotros en la inauguración y, por ejemplo, está la Feria de las Nieves en Tulyehualco, que es una cosa muy interesante. Pero hay una oferta turística muy completa. Estamos hablando de cerca de 120 obras de teatro. El teatro no para. Es una gran temporada para el teatro de la Ciudad de México. Tenemos que ir a visitar nuestros teatros. Realmente hay producciones magníficas, hay grandes actores y hay descuentos que también, hay descuentos también, ¿no? que se producen. Tenemos 25 obras para niños, tenemos cerca de 45 conciertos. Debe haber para muchas personas que quieren estar relajadas, tenemos 2,500 salas de cine, a veces no lo valoramos nosotros, con un promedio de 15 o 20 películas por sala de cine, es decir, hay un abanico de posibilidades increíbles. Tenemos actividades para niños, actividades para jóvenes, tenemos un programa de la Secretaría de Turismo que se llama Sonrisas por tu Ciudad, que ofrece recorridos. Es un programa que ofrece recorridos gratuitos a lo largo de todo el año, que en realidad se trabajan con algunas asociaciones, grupos, etcétera, pero para Semana Santa lo tenemos abierto, ofrecemos 40 recorridos gratuitos a distintos museos. En general son recorridos que suelen usar mucho personas mayores que están solas o que no quieren desplazarse sin estar acompañadas. Claro. Así es que realmente la oferta es variadísima. Hay exposiciones de alta calidad. En el MUAC, por ejemplo, de la UNAM está este famoso artista chino Ai Weiwei, que inició una exposición que realmente vale mucho la pena. El gobierno organiza para finalizar las vacaciones un festival que se llama Tierra Beat en Parque Bicentenario, que también vale mucho la pena ir. Así es que no para, de principio a fin no paramos en esta ciudad. Oye, y también sabemos que pues, la Ciudad de México ha sido referente para recibir siempre a todo mundo. La ciudad es una ciudad incluyente. Así es. Y también hay muchas actividades, por ejemplo, que están dedicadas para personas de la tercera edad, como bien lo dices tú, para niños, pero también para la comunidad LGBTTI. Bueno, el tema de la comunidad LGBTTI ha tomado una fuerza impresionante en la Ciudad de México y nosotros en la Secretaría abrimos una oficina especialmente dedicada. La existía, se cerró, se vuelve a abrir y estamos preparando además muchísimas actividades. Es una comunidad sumamente activa, muy dedicada al tema cultural, muy dedicada a la gastronomía y permíteme pasar al tema de la gastronomía. Eso no lo que de eso dejar, también tenemos mucho. Gastronomía en Semana Santa es probablemente de lo que más se aprovecha en la Ciudad de México. Nosotros estamos cada vez más constatando que mucha gente viene casi
primero por la gastronomía y luego vamos a ver qué pasa. En vez de, primero voy al museo y luego voy a ver qué comer. No, primero vamos alrededor de la gastronomía a conformar nuestro programa. Es algo muy increíble. Nosotros estamos diciendo que la ciudad tiene probablemente la mejor gastronomía del país. ¿Por qué? Porque es la suma de todas las gastronomías locales y regionales. Mencionaba usted hace unos momentos pues la celebración que se hace con motivo de Semana Santa, los eventos que se realizan, que bueno, hay que mencionarlo también, es un atractivo turístico durante estas fechas. Nos visitan personas de otros países, periodistas, visitantes que vienen a ver la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Esta zona, la zona oriente de la capital, se vuelve un lugar emblemático en Semana Santa que sin duda alguna también es una oportunidad para el turismo. Así es, y de hecho nosotros estamos, para esa celebración se está esperando inclusive un incremento de la cantidad de llegadas, un incremento pequeño, pero se van a superar 2 millones de personas. También ahí estaremos el viernes ahí disfrutando, viendo, reconociendo ese ambiente tan particular que hay en esa celebración. Y efectivamente la zona oriente la estamos desarrollando cada vez más. Lo habíamos platicado ya en el Cerro de la Estrella ofrece un programa atractivos previo, y vamos a seguir trabajando mucho porque esa zona del oriente en unos pocos años se va a convertir en un gran boom turístico, porque ahí hay la experiencia de barrio, está la gastronomía local, está la calidez de los habitantes, y hay muchas cosas que vamos a poder trabajar y lo van a ver, y voy a regresar al programa para hablarles específicamente de ese programa de turismo de barrio en algunas semanas más. Oye, Carlos, tenemos preparado un video que queremos compartirte, que tú ya te lo conoces muy bien, pero a toda la audiencia, precisamente de lo que podemos hacer ahora en estas vacaciones aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver. Disfruta de tus vacaciones en la Ciudad de México, un destino multicultural, diverso, amigable y seguro. Enamórate de su bella arquitectura recorriendo sus antiguas calles y modernas avenidas. Visita sus más de 150 museos y descubre el por qué es la capital cultural de América. Experimenta los colores y sonidos de los mercados tradicionales y goza de la más variada experiencia gastronómica. Explora sus bellos bosques, parques y jardines o simplemente visita los canales de Xochimilco. Recuerda cuidar de todos estos espacios. Su subsistencia también es responsabilidad de los visitantes. Secretario, pues también importante abordar un tema, lo mencionaban ya en el video, el tema de la seguridad. ¿Hay un dispositivo especial para garantizar la seguridad de nuestros visitantes? Bueno, hay dos dispositivos en realidad. Hay uno que es sumamente importante, que está implementando el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, que tiene que ver con la llegada de los visitantes. Es decir, en las 6 entradas de carreteras de cuota, en las 4 terminales de autobús y en el aeropuerto. No podemos permitirnos que esta ciudad reciba mal a quien viene a visitarla, y el secretario de Seguridad lo sabe perfectamente, y ese es un operativo muy importante. Y también evidentemente está el operativo que permite a quienes salimos a pasear a otros lugares, que también nuestras casas y propiedades y departamentos y colonias estén seguras. Entonces estamos hablando de dos operativos distintos, y recordemos, Alejandra, que en estas vacaciones opera algo que se llama el pase turístico, que permite a varios estados, a los automovilistas de varios estados del país a entrar a la Ciudad de México. Tienen que sacar un permiso a través de la Secretaría de Turismo y de Medio Ambiente, se les hace llegar por correo, y pueden circular ya sea 14 días seguidos en la Ciudad de México o a lo largo del año en 2 periodos de 7 días cada uno. Se llama pase turístico, lo pueden ver en nuestra página, creo que va a pasar nuestra página en el cintillo, y ahí pueden tener esa información. Lo que queremos es que quien viene a visitar pues la pase bien, se sienta a gusto. Y que regrese. Efectivamente. Y nos recomiende también, Así es, ¿no? Claro que sí. Así es. Secretario, mil gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Al contrario, es un gusto, verdaderamente un gusto, y pues damos la bienvenida a quienes nos visitan aquí en la Ciudad de México a partir de esta temporada. Carlos McKinley, secretario de Turismo de la Ciudad de México, gracias nuevamente, y estaremos disfrutando de la ciudad, por supuesto.